El eco de las pesadas puertas de roble resonó en la bóveda de la cámara cuando éstas se abrieron de par en par. Félix avanzó por el pasillo central. Su columna era una línea recta que contrastaba con las marcas de barro que sus botas dejaban sobre el suelo de piedra. Se detuvo a la distancia exacta que dictaba la etiqueta y realizó una inclinación de cabeza profunda ante el trono. Mi señora reina, la voz de Félix era firme, entrenada para mandar sobre el estruendo de la batalla. Lord Félix, del mando de las fronteras, solicito vuestra venia para entregar el reporte de situación sobre los límites del reino. Lorena, sentada a la cabecera de la gran mesa de nogal, mantuvo las manos entrelazadas sobre el tablero. A su alrededor, los otros nobles permanecían inmóviles, como estatuas de piedra observando la escena. Su os concede, milord. Acercaos. Lorena señaló el mapa estratégico desplegado entre los candelabros. Los rumores ya han inquietado a este consejo, de signos que han visto vuestros exploradores. Félix dio un paso al frente y extendió su mano sobre el pergamino, señalando las marcas rojas que descendían desde el norte y ascendían desde el sur. No son rumores, señora. Vuestros cuñados, Bela IV de Hungría y Casimiro de Polonia, han movilizado sus fuerzas. Reclaman el trono de vuestro esposo. Los húngaros avanzan por el sur, y las vanguardias polacas ya han penetrado en nuestras tierras. Lorena no apartó la vista del mapa. Su tono fue seco, casi cortante. ¿Cuál es nuestra fuerza actual para contenerlos? Félix, dadme números reales. Félix tensó la mandíbula antes de responder, consciente de los oídos que captaban cada una de sus palabras. Hace 15 años. Este reino podía movilizar 12.000 hombres. Teníamos 4.000 soldados de élite bajo el mando directo de la corona. Ellos eran nuestra fuerza de choque, la que aseguraba que cada orden de este consejo fuera obedecida sin dudar. Y hoy, presionó Lorena, obligándolo a levantar la vista del mapa. ¿A cuánto ascienden nuestras levas hoy? El imperio nos redujo a 5.000 hombres. Señora, nos prohibieron la caballería y nos quitaron la capacidad de castigo. Sin esos 4.000 hombres de mando directo, el reino no tiene cómo obligar a los señores Lokelsa movilizar sus tropas al completo. Ellos saben que, si desobedecen vuestras órdenes de defensa, no tenemos la fuerza para ejercer represalias. Guardan sus ejércitos para proteger sus propios muros, mientras los invasores se reparten vuestras tierras. Lorena se inclinó hacia adelante, dejando que la luz de las velas iluminara la seriedad de su rostro. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que las rutas hacia la capital queden cortadas? Si el imperio no aparece para unificar este acero con sus legiones, se sentenció Félix, sosteniendo la mirada de la reina. No quedará reino que defender para cuando las nieves cubran Praga. El viento soplaba con fuerza en la frontera de Bohemia, agitando los estandartes de una marea de acero. Más de 15.000 hombres aguardaban la orden, una masa compacta que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Julio se acercó a Alejandro, su mirada fija en el horizonte donde el bosque se tragaba el camino. Alejandro, dame un informe de nuestras fuerzas, ordenó, con la voz curtida por el mando. Alejandro desplegó un mapa mental de la invasión. Tenemos a 20.000 hombres aquí mismo, listos para golpear el centro de Bohemia. Pero no estamos solos, señaló hacia los flancos. Otros 10.000 se dirigen al norte, a la frontera polaca, y 20.000 más aseguran la zona húngara. Además, una fuerza de apoyo de otros 10,000 entrará desde el norte para unirse a nosotros en el descenso hacia el sur. Alejandro asintió con gravedad. Sabía que Lorena y Félix dependían de este movimiento. El apoyo del ejército romano en Bohemia era la pieza clave del tablero. El choque de voluntades. Sin embargo, el avance no fue el paseo triunfal que esperaban. En los pasos fronterizos, el aire se llenó del silbido de las flechas. La caballería húngara y polaca apareció como fantasmas entre la maleza. Sus jinetes no buscaban un choque frontal, sino el desgaste. Las flechas encontraban huecos imposibles, un ojo desprotegido, el espacio entre las placas del torso, o la espalda de un soldado que se giraba un segundo de más. El ejército romano, entrenado para la cohesión absoluta, comenzó a resquebrajarse por dentro. El desgaste psicológico era brutal. No podían devolver el golpe a un enemigo que huía antes de que la espada pudiera descender. Debemos dividirnos, exclamó Julio, frustrado por la parálisis de la formación. Alejandro, si avanzamos en partidas pequeñas, podremos darles caza. Alejandro lo sujetó del brazo, deteniéndolo. Si dividimos nuestras fuerzas, nos aniquilarán. La caballería húngara y polaca es superior en movilidad. En grupos pequeños,
nos cazarán uno a uno. Nuestra única ventaja es la masa. Debemos avanzar con toda la infantería, unida y esperar a que la segunda fuerza baje. Desde el norte, mantengan la formación. Los oficiales escucharon el plan del norte en silencio, pero la tensión seguía flotando en el aire. Alejandro, notando que la lógica no bastaba para calmar el agotamiento físico de sus hombres, decidió dar un paso al frente. Sin embargo, añadió Alejandro, suavizando un poco el tono, no voy a pediros que marchéis en un bloque ciego hasta el final. Vamos a cambiar la formación. Los oficiales prestaron atención renovada. Julio levantó una ceja, intrigado por el cambio de rumbo. Dividiremos la vanguardia, te anunció Alejandro. Un cuerpo de 5.000 hombres avanzará 1 kilómetro por delante del grueso del ejército. Ellos serán nuestro escudo y abrirán el camino, mientras los otros 15.000 mantenemos la distancia de apoyo. Pero nadie llevará esa carga para siempre. Cada 3 días, las tropas rotarán. Los que están al frente pasarán a la reserva, en el centro de la columna, y un nuevo grupo de 5.000 tomará la vanguardia. Un murmullo de aprobación recorrió a los oficiales. De esta manera, continuó Alejandro mirando a Julio, los hombres sabrán que solo tienen que aguantar el acoso durante 72 horas. Antes de ser relevados, la marcha será más fluida. Pero si la vanguardia es atacada con fuerza, el resto estaremos a menos de 15 minutos de distancia para aplastar al enemigo. Es un compromiso, pero no una invitación a que nos destruyan. A sus puestos, Julio asintió, visiblemente más tranquilo. Eso les dará esperanza, Alejandro. Saber que hay un relevo es lo que necesitan para no El mapa sobre la mesa mostraba la dura realidad. Aún quedaban 5 jornadas de marcha a través de las llanuras abiertas de Bohemia, antes de alcanzar la posición de seguridad. Alejandro, no podemos permitir que el agotamiento nos venza antes de llegar. Estableceremos un sistema de relevos cada 2 días. Un cuerpo de 5.000 hombres mantendrá la vanguardia y el paso acelerado, mientras el resto cubre sus espaldas a 1 kilómetro. Oficial. Pero majestad, son 2 días enteros, bajo el acoso de los arcos polacos y húngaros, sin descanso, sin bajar el escudo. ¿Quiénes van a aceptar ir al frente en el primer turno? Alejandro, aquellos que tengan la ambición suficiente. He dado la orden a todo soldado que acepte el turno de vanguardia estos 5 días. Se le triplicará el salario. Alejandro, cuando llegue la hora del pago, verán que el imperio premia el sacrificio. Tenemos 5 días para llegar a nuestro destino. Prefiero gastar oro en motivar a mis hombres que perder el tiempo enterrándolos. Que se preparen los primeros 5.000. 2 días y medio después de abandonar las llanuras, la vanguardia alcanzó el río. No era ancho, pero la corriente era lo bastante fuerte como para obligar a los hombres a romper la formación. El fondo fangoso hacía resbalar botas y cascos. Los oficiales gritaban órdenes, mientras las primeras filas ya alcanzaban la otra orilla y trataban de reorganizarse. Según los informes, el enemigo se concentraba más cerca de la capital. Nadie esperaba encontrar fuerzas importantes allí. El cruce debía ser rápido. Solo un obstáculo más antes de continuar la marcha. La mitad de los 5.000 ya había cruzado cuando el suelo empezó a vibrar. No hubo cuernos, no hubo advertencia. Desde detrás de los montes, al otro lado del valle, surgieron los primeros escuadrones de caballería. Luego más, lanzas bajas, estandartes polacos y húngaros ondeando, caballos lanzados al galope. Formen ahora, gritó el comandante de la vanguardia. Los hombres que acababan de salir del agua apenas tuvieron tiempo de levantar los escudos. Algunos aún se sacaban el barro de las botas cuando el primer choque cayó sobre ellos. El impacto no fue una línea, fue una ola. La caballería golpeó a los imperiales, mientras el río aún les mordía la espalda. Los escudos cedieron, las lanzas se clavaron. Hombres y caballos cayeron juntos en el barro. A lo lejos,
detrás de la caballería, comenzaron a aparecer las primeras líneas de infantería polaco-húngara. No corrían, avanzaban en orden, seguros de que el cruce ya estaba comprometido. «Cierren filas, claven lanzas», rugió el comandante. Poco a poco, entre gritos y empujones, los 5000 comenzaron a cerrarse. No era un avance, era una lucha por no ser empujados de vuelta al agua. Desde la otra orilla, los hombres que aún cruzaban vieron la escena con horror. Sus camaradas luchando con el río a la espalda, mientras el enemigo crecía por momentos. La batalla no había comenzado como Alejandro la había planeado. El polvo se asentó cuando la vanguardia del ejército imperial alcanzó las orillas del río. No era profundo, pero su anchura obligaba a los soldados a romper las filas de marcha. La disciplina se disolvió en el chapoteo del agua y el lodo. El orden de batalla desapareció mientras los hombres luchaban por mantener el equilibrio entre la corriente. Cuando aproximadamente el 45% de la fuerza, unos 2000 hombres, había logrado pisar la orilla opuesta y comenzaba a reorganizarse, el desastre estalló. De las colinas y los bosques que rodeaban el vado, surgió el ejército combinado de polacos y húngaros. 37.000 hombres brotaron de la espesura como una marea de acero. Primero cargó la caballería, un trueno de cascos que aplastó cualquier intento de formación, seguida por una infantería que se lanzó sobre los imperiales con ferocidad. Los 2000 hombres en la orilla resistieron con un valor suicida, pero el número era abrumador. En medio del cauce, el resto de la vanguardia se detuvo en seco, al ver a sus compañeros ser masacrados y el frente colapsar bajo el peso de los polacos. El pánico se apoderó de ellos. La retirada fue inmediata y caótica. Los soldados en el agua dieron media vuelta, huyendo hacia la orilla de la que venían. La batalla no había iniciado como Alejandro quería. A 1 kilómetro de distancia, el grueso del ejército imperial, 15.000 hombres, permanecía oculto tras pequeñas colinas y montes. Estaban agachados, fundidos con la tierra, en un silencio sepulcral. Un mensajero, con el caballo cubierto de espuma y flancos sangrantes, llegó al galope ante el mando. «Majestad, la vanguardia ha sido emboscada», gritó el hombre. «Están cayendo frente al río. Debemos cargar ahora, para salvar lo que queda». Alejandro observó la llanura. Vio a los 37.000 enemigos saliendo del río, envalentonados por la victoria, persiguiendo a los supervivientes hacia su posición. Sus oficiales lo miraron con urgencia, pero Alejandro no desenvainó su espada. «Si abandonamos esta posición y bajamos al llano, terminaremos igual que ellos», o sentenció Alejandro con una frialdad táctica que cortó el aire. «No podemos salvarlos sin condenar a estos 15.000. Si mantenemos la altura, obligaremos a esos 37.000 a subir hacia nosotros desordenados. Conservar la posición es nuestra única forma de ganar». Tras sus palabras, el Estado Mayor se fragmentó. Los oficiales veteranos asintieron con una mueca amarga, aceptando la cruel aritmética de la guerra. Otros, los más jóvenes, bajaron la mirada con los puños temblorosos, masticando la impotencia de abandonar a sus hermanos. Y el resto, los autómatas, simplemente volvieron a revisar el cordaje de sus arcos o la empuñadura de sus lanzas, vacíos de pensamiento. Abajo, los polacos y húngaros, creyendo que el ejército imperial huía en desbandada, rompieron filas en una persecución desorganizada. Subieron la ladera, entre gritos de júbilo, seguros de que el campo estaba despejado. Solo cuando la vanguardia polaca estuvo a tiro de flecha de la cresta, Alejandro dio la señal. En un instante, lo que parecía una colina desierta se transformó en un erizo de hierro. 15.000 hombres se pusieron en pie al unísono. El brillo de miles de puntas de lanza y escudos bajo el sol cegó por un momento a los perseguidores. El silencio de la colina se rompió con el rugido de Alejandro. «Arqueros, a mi señal». El kilómetro de ascenso hacia las colinas se convirtió en un purgatorio. De los 5.000 hombres que iniciaron la jornada, menos de 1.000 quedaban en pie, y ese número menguaba a cada segundo. El frente en el río no se había mantenido. El pánico había vencido a la disciplina y muchos, en lugar de resistir, intentaron huir. La caballería polaca los había pulverizado en la llanura, convirtiendo la retirada en una cacería de hombres desarmados. Unos 700 hombres lograban trepar por la falda de la colina. El dolor en sus tobillos era insoportable. Un fuego punzante causado por el esfuerzo de traccionar sobre la tierra suelta con el peso del equipo mojado. Algunos,
En un acto de desesperación, intentaban despojarse de sus protecciones para ganar velocidad, pero el tiempo era un lujo que no tenían. Aquel que se detenía un solo segundo para soltar una hebilla era ensartado por una lanza o alcanzado por una flecha húngara en el acto, mientras los supervivientes agonizaban en los últimos metros. El comandante imperial observaba la masa de jinetes húngaros y polacos que subía tras ellos, confiados y desordenados. Ahora, dense suerte, rugió el comandante. A su orden, la cresta de la colina cobró vida. Arqueros largos y ballesteros se pusieron en pie, asomando tras la formación. El primer tiro fue una obra maestra de coordinación. Mails de cuerdas vibraron al unísono, soltando una nube de proyectiles que oscureció el sol por un instante. Las flechas y los virotes de ballesta surcaron el aire con un silbido mortal, cayendo directamente sobre la caballería húngara que lideraba la persecución. Tras esa primera descarga coordinada, el aire se llenó de un zumbido constante. Los arqueros empezaron a disparar a discreción, buscando blancos entre el caos de la caballería enemiga, que empezaba a tropezar sobre sus propios muertos. Finalmente, 600 hombres, los últimos restos de la vanguardia, cruzaron la línea imperial, pasaron entre los huecos de los lanceros, que ya estaban en posición, firmes como estacas de hierro. Una vez atrás, el agotamiento los venció por completo. Se desplomaron en el suelo, sollozando y buscando aire, con los músculos colapsados, mientras el resto del ejército se preparaba para el choque inminente. La trampa no solo se había cerrado, estaba empezando a devorar a los perseguidores. El aire sobre la ladera se convirtió en una masa sólida de madera y hierro. Durante los primeros 2 minutos y medio, la caballería húngara, que lideraba la persecución, con una confianza ciega, se desintegró bajo la lluvia de flechas. Los gritos de los caballos heridos se mezclaban con el siseo incesante de los proyectiles imperiales. La desorganización fue total. Algunos jinetes, presos del pánico, intentaron dar la vuelta, atropellando a sus propios compañeros. Otros, en un acto de heroísmo suicida, espolearon a sus monturas para intentar alcanzar la cima, solo para ser cosidos a flechazos antes de llegar a la línea de picas. 7 minutos después del inicio de la descarga, el panorama era desolador. El grueso del ejército combinado, que terminaba de cruzar el río, se detuvo en seco ante la visión del campo de batalla. La ladera estaba sembrada de cadáveres de hombres y caballos. Aquellos húngaros, que no habían logrado huir y yacían, heridos o derribados, estaban siendo rematados sin piedad por las tropas imperiales, que bajaban de la formación para ejecutar a los nobles caídos. En la retaguardia enemiga, las reacciones no podían ser más opuestas. El rey Bela de Hungría contemplaba la escena con una furia que apenas podía contener tras sus dientes apretados. Para él, esto no era solo una derrota táctica, era una tragedia nacional. En esos 7 minutos, la flor de la juventud noble magiar, los hijos de las casas más antiguas del reino, habían sido aniquilados. Había enviado a sus mejores hombres a una trampa de la que no hubo escape. A su lado, Casimiro, el rey de Polonia, mantenía una expresión impasible, aunque por dentro suspiraba de alivio. Su fuerza de élite, la caballería pesada, se había retrasado debido al inmenso peso de sus armaduras y monturas, que les impedía moverse rápido por el barro del río. Ese retraso, que antes parecía un estorbo, se había convertido en su salvación. Aunque había perdido, aparte de su caballería ligera, el núcleo de su poder permanecía intacto. Han muerto por nada, murmuró Bela, con la voz temblando por la pérdida de sus nobles. Casimiro no respondió. Sus ojos ya estaban evaluando la posición de Alejandro en la colina, consciente de que, aunque el núcleo polaco estaba a salvo, la batalla acababa de cambiar de dueño.